¿Qué opinas del comunismo? Y quiero entrar aquí porque justamente acabas de comentar antes lo de nacionalizar las empresas y tal, que al final la propiedad privada para mí creo que es lo más sagrado que hay. Cuando te empieza a quitar el gobierno la propiedad, ya Ujú. valió el gobierno, y bueno, el gobierno no, el país realmente. Y bueno, sí, ¿qué opinas del comunismo? Porque te quería comentar algo, pero bueno, ahora te lo digo, si no. Yo creo que el comunismo es un mito. Yo creo que nunca se ha llegado al comunismo. Por ejemplo, China habla, justamente, si le preguntas al gobierno chino, que ellos tienen supone que tienen un modelo comunista, Bueno, ¿no? un poco mezcla, ¿no? Ajá, que es una mezcla que de hecho se le llama un comunismo, no sé qué, de mercado. Es un término marxista. Marx lo utiliza dentro del Capital, que es, eh, que es algo muy chistoso porque le dices a la gente como, no, es que China sí es comunista, marxista. Dicen, no es cierto porque tienen un sistema capital. Sí, Marx lo menciona en su libro, ese sistema, ¿no? Está dentro del Capital. Y, y yo creo que, y ellos, los mismos chinos dicen, nosotros no hemos llegado al comunismo total. Estamos en proceso, o sea, el comunismo es la fase final, que yo creo que es la utopía. No, yo creo que el comunismo no funciona. ¿Por qué? Porque el comunismo dice que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo pensamiento. Y esa es la verdadera decadencia de la Unión Soviética. La decadencia de la Unión Soviética no fue porque Estados Unidos haya tenido un mejor sistema económico. Fue porque el ver de manera igual a todo mundo hacían represiones sociales de todas partes. Y eso hizo que la gente se enojara. Nosotros podemos ver los regímenes o sea, de pues todos los gobiernos comunistas reprimieron a los tártaros, reprimieron a muchísimos pueblos de Siberia, reprimieron a todos porque decían todos son iguales, ¿no? Todos tenemos que estar idénticos, todos tenemos que tener el mismo pensamiento, vamos a ser laicos porque tus creencias no van con los ideales del Estado. Eso es imposible, o sea, no se puede simplemente. Ahora, algo que yo estoy de acuerdo justamente con el comunismo, es el bien social, ¿no? O sea, todos deberíamos de estar bien, todos tendríamos que tener buen acceso a la salud, buen acceso a la educación, buen acceso a la vivienda, ¿no? Digo, en México, o sea, no sé si sepan, pero el 98% de la población mexicana de menos de 35 años no puede comprar una casa en México. Ni en México ni en España, Ajá, ni, sí, Ni en no, bueno, ningún lado. ni en ningún lado. y dentro de 10 años a los 40, o sea, Sí. porque aumentando la inflación, Sí, sí, no, peor. cómo van las cosas. Entonces, yo creo que y también soy ferviente defensor de que debe de haber un Estado que vea por el pueblo, ¿no? O sea, que justamente dé este tipo de servicios, porque es el Estado el que administra todo, ¿no? Por ejemplo, allí hay una confusión muy grande dentro del comunismo, que es la propiedad privada y la propiedad personal. Porque a mí mucha gente me tacha de izquierdista y no sé qué, la verdad, porque yo digo como, oigan, deberían de tener derechos, ¿sabes? Creo que deberían de pagarte tus horas extra y no darte pizza. Estaría bien padre. O creo que estaría padre que a tus 25 años, cuando empieces a trabajar, tengas acceso a un crédito para poder comprarte una casita, ¿no? O sea, estaría chido, ¿no? Creo que eso sería padre. Y dice, no, eres comunista. Bueno. Por ejemplo, pues yo tengo iPhone, ¿no? Dice, comunista de iPhone. Y, uy, si supieran que tengo otro, y que tengo Mac, y tengo carro, y tengo una empresa. Bueno, tengo 3 empresas, ¿no? Pero, ¿qué es eso? O sea, a pesar que yo tengo empresas, por ejemplo, yo no soy dueño de los medios de producción, porque yo no tengo fábricas. Yo no soy un gigantesco. Pero, por ejemplo, la propiedad personal habla de que todo mundo puede tener cosas y hay unos que pueden tener más que otros. O sea, no importa que tú tengas 7 casas, no importa que tú tengas 5 carros, que tengas 2, 3 empresas. Lo que importa es que todos estemos bien, a que a todos no nos falte nada, lo básico. Agua, comida, vivienda, salud, educación. Esos 5 básicos, todo mundo los podemos tener. Pero buena educación, buena agua, buena vivienda, buena comida, buena salud, ¿no? Donde puedes pagar privado si quieres, pero el público tiene que ser también de excelencia, ¿no? Donde puedes tener 3 iPhones o puedes tener uno. Pero al fin y al cabo, todo mundo está bien. Ese para mí es el ideal de la sociedad, ¿no? Yo creo que más Ujú, que una utopía, el comunismo, yo creo que yo se diría que es algo muy malo, creo que es un cáncer ujú, realmente. Y creo que nunca se va a llegar en la vida y nunca va a llegar ujú, ningún país del mundo. Es imposible. ¿Por qué? Porque al final, en última instancia, es que el gobierno elimine, o sea, deshaga las ujú, cortes, deshaga el gobierno y fuera, todos somos iguales. Pero al final,
es imposible que todos somos iguales. Hay algunos que van a querer estar sentados, que se van a esforzar poco. Hay otros que van a tener otra mentalidad y se van a querer esforzar. Ahí entramos ya con el tema de meritocracia, ¿no? Sí, justo. Y por ejemplo, tampoco el capitalismo es un sistema perfecto, ¿no? Porque si fuera perfecto, ¿por qué hay pobreza? No, ese es el tema. O porque yo no puedo comprar una casa. Entonces, pero es que ahí entramos es que ahí entra la inflación. Es que por eso justamente la deuda es lo que está destrozando a los países. Por eso no podemos comprar una casa ni podemos comprar nada. Y además, la mayor burbuja del mundo y la mayor economía, la crisis del 29, que fue la de Estados Unidos, luego también la de las .com, la .com fue un poco diferente, pero luego también la de 2008 fue también por los créditos, por los bancos. Sí. Los bancos al final dan créditos, no saben gestionar eso y destruyen la economía. Y realmente, claro, eso ya es un exceso de capitalismo porque han metido muchísimo dinero en el mercado y lo han destruido. Que eso es lo que yo no estoy a favor tampoco. Sí, yo creo que justamente yo estoy a favor de la caída del capitalismo que tenemos ahorita. O sea, yo creo que debería de surgir un nuevo sistema económico a raíz de los errores, ¿no? O sea, los errores del comunismo. El comunismo hizo tragedias, ¿no? O sea, es cierto que pues, el comunismo sí en el siglo XX mató 80 millones de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, el capitalismo en la India mató a 100 millones de personas en menos de 10 años, ¿no? Que fue el colonialismo capital. De nada más un país, que fue el Imperio Británico, ¿no? O sea, y creo que justamente tenemos que hablar de la caída del capitalismo para la creación de un nuevo sistema económico que no es a fuerza del comunismo, no es a fuerza del socialismo, sino debería de ser un neocapitalismo en el cual pues la gente pueda tener acceso a lo que, pues a absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo se debería llamar? ¿Quién sabe? ¿Podría ser el modelo chino? Posiblemente. China acaba de sacar 800 millones de personas de la pobreza. Es 8 veces la población de México. Y también Bukele. Y Bukele... No. Bukele lo que ha hecho, pues también es poder tener un estado bienestar, ¿no? Porque no sé si se han puesto a pensar, pero las políticas de Bukele son muy similares a las de Maduro en muchos temas, no económicos, pero en temas sociales. O sea, el otro día hice un video comparando lo que hizo Bukele y lo que hizo Maduro. Solo que con beneficio de Estados Unidos. No, pero yo sí veo una diferencia. Por ejemplo, yo no sé Maduro si alguna vez ha construido algún centro comercial grande donde lo gestionará el gobierno. No sé si alguna vez ha sacado a gente de las cárceles para limpiar las calles. Yo creo que eso Bukele la ha hecho y Maduro nunca la ha hecho. Es que ¿sabes cuál es el problema realmente? Que luego las empresas del gobierno, si tú te pones a mirar los países de México, que es Pemex, España también, es Correo y otras más, todas dan en negativo. ¿Por qué dan en negativo? Porque al final es una forma para llevarse dinero, para robar, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, claro, no conviene que las empresas la tenga el gobierno, sino que al final lo traigan empresas, ya sea extranjeras o ya sean empresas de esos países, de empresas privadas, para que al final pues tengan un beneficio. Cuando no la gestionan ellos y la gestión del gobierno, siempre va... Hay algunos países, como creo que Rusia, creo que tiene países, o sea, empresas de gobierno estatales, y creo que sí dan en positivo. No dan déficit o en negativo. Pero la mayoría de países siempre dan negativo y lo utilizan como para blanquear dinero. Sí, sí, la verdad es que eso es general. O sea, creo que no existe un político limpio, ¿no? O sea, creo que ya llega un momento en que la corrupción, o sea, se estima que en México la corrupción se lleva el 20 a 30% del PIB nacional, ¿no? O sea, barbaridad. Para que nosotros seamos la 10ª potencia mundial, imagínate cuánto dinero es eso. Entonces, yo creo que ya no, o sea, creo que caemos en esta cuestión de el humano es malo por naturaleza o se hace malo gracias a la sociedad, ¿no? Porque pues también tenemos ejemplos de empresas privadas que monopolizan el mercado y hacen absolutamente lo que quieran y hacen acaparación de recursos y hacen desastres naturales, ¿no? Aquí en México tenemos el ejemplo de las mineras canadienses, ¿no? Que tienen monopolizado el mercado minero en México y cometen muchas gracias. O sea, muchas cosas malas, ¿no? Desde asesinato de ambientalistas hasta contaminación de mantos acuíferos o inclusive también que se roban, pues básicamente los pueblos, las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Entonces, yo creo que más bien debe de haber un orden, ¿no? Dentro de, o sea, este equilibrio donde, pues sí, sabemos que las empresas privadas, bueno, las empresas nacionales se pueden utilizar para lavar dinero y para robarse el erario nacional, pero también la regularización de las empresas extranjeras para que no hagan absolutamente lo que quieran. China otra vez es un ejemplo, ¿no? O sea, todas las empresas de China son estatales. O sea, si tú quieres invertir en China, tienes que darle el 51% de tu empresa al gobierno chino. Pero imagínate cuántas son las ganancias, ¿no? Para que digas claramente, toma mi estimado
Partido Comunista Chino, quédate con mi empresa, no hay falla, pero pues obviamente las empresas hacen lo que quieran, ¿no? Entonces estamos hablando de explotación de, pues, esta burla que hacen, ¿no? De que el esclavismo laboral en China existe. Pero, por ejemplo, en temas de vivienda, no sé si vieron, pero apenas se rompió una burbuja de vivienda en China, donde quebraron decenas de empresas. El Begreen, ¿no? Ajá, sí, aparte de Begreen, o sea, muchas empresas quebraron allá en China en temas de vivienda porque construyeron muchas casas, hicieron especulación económica y le dijeron a Xi Jinping que por favor necesitaban ayuda, apoyos del gobierno, ¿no? Porque es ese chiste que dice que en el capitalismo las ganancias son personales, pero la deuda es popular. Ajá, compartida. ¿No? Que es compartida, ¿no? Aquí en México lo llamamos Fobaproa. Entonces... Desaparecido, por cierto. Fíjate, eso lo he escuchado. Pero ¿por qué pasó eso? Porque yo creo... No me acuerdo, o sea, ahora mismo voy a hablar un poquito de la ignorancia, pero me parece que fue porque China construyó muchas casas que estaban fuera, o sea, que al final no estaban dentro del mercado, no las querían realmente el pueblo chino, ¿no? Sí, y hay un chismecito. Aquí hay un chisme interesante, ¿no? Que justamente dicen que fue una estrategia del gobierno chino. ¿Qué hizo? Trajo un montón, pero así a cientos de constructoras extranjeras. No, sí, vengan, inviertan y construyan todo. ¿Por qué? Porque necesitan tener a la población ocupada, ¿no? Si, imagínate, la población no tiene dinero y está explotada, pues obviamente se va a rebelar contra ti. Entonces dicen que por eso China construyó muchísimas ciudades que están vacías, porque necesitaba generar empleos para que las personas... Se crea pero no solo eso, sino que como justamente a las afueras había muchas casas baratas y en las ciudades estaban las viviendas útiles, que se podría decir, empiezan a subir mucho de precio la vivienda útil, entonces la gente no la pudo pagar, quiebra el mercado inmobiliario, llegan las empresas y le dicen a Xi Jinping, oye, necesitamos rescate popular, necesitamos rescate del gobierno porque si no vamos a quebrar, y de repente les dice, pues aquella empresa que no trabaje para el gobierno no merece estar en China. Quiebran todas, compran sus casas, se las regalan a los chinos. ¿Así? Así es. ¿Se las regalaron a los chinos las casas? Es un regalo, entre comillas, porque tú, si quieres adquirir una propiedad en China, es como un leasing de 80 años. Ajá, algo así tengo entendido. Tú puedes vivir por 80 años en esa casa, después esa casa ya se considera parte del gobierno, y a ti te mueven a otro lado. Pero bueno, no sé, si a mí me dan una casa por 80 años donde el gobierno es dueño de ella... Yo no me enojo, la verdad, porque finalmente tendría una casa donde puedo vivir el resto de mi vida. Claro, a ti sí, pero si miras a futuro, luego a tus hijos ya que se la quiten y con la inflación que ha habido, la plusvalía que va a tener esa propiedad, claro, ya les es rentable a ellos, al gobierno. Tú la estás manteniendo. Pero esa es la cosa, te cambian de depa. O sea, cuando tú dejas de vivir ahí, el gobierno chino, y de hecho hay chinos que están esperando eso, que ya se cumplan como que el tiempo de leasing, porque te cambian a un nuevo departamento. Y hace cuenta que hacen como que un cambio de casas. Entonces hay chinos que dicen como de, no, o sea, yo vivía en un huevito, pero justamente que me heredaron mis papás, pero ya gracias a estas nuevas construcciones que se les quitaron a las empresas que quebraron, ahora tengo un depa 3 veces más grande. Y uno ve, o sea, justamente las casas y los departamentos que tienen la juventud china de 25 años, es 2 veces más grande que mi depa, y vaya que mi depa es de buen tamaño. Y digo, wow. O sea, cuando dicen los chinos que les está yendo más o menos... Creo que sí es cierto. Al menos ellos tienen casa propia. Y creo que ya con eso. Que tienen muchos problemas los chinos. A ver, tampoco hay que echarles flores. O sea, obviamente los chinos pues están súper controlados. El gobierno chino controla mucho ¿cómo se llaman? Bueno, pues todos los medios de comunicación. Tienen un problema gigantesco con los uigures en Xinjiang, donde los tienen adoctrinados, ¿no? Donde tienen campos de adoctrinamiento, que también lo quieren justificar, ¿no? Diciendo que es para que no se radicalicen los uigures que son musulmanes, ¿no? La manufactura, ¿no? Que es muy barata, o sea, que pagan muy poquito a los... Que pagan muy poquito a los trabajadores y los explotan muchísimo, sí. ¿No? Que bueno, eso vino desde la implementación del capitalismo en China, ¿no? Que tampoco el comunismo chino fue muy bueno porque causó hambrunas. Pero, oye, luego he escuchado por ahí que... O sea, vi un podcast de un chino que decían que ellos estaban realmente poco. O sea, yo he comprado mucho en China porque yo antes vendía mucho en Amazon. Y los chinos dicen que a lo mejor en una semana se tienen que hacer... Ellos no miren por horas. No, o sea, no van a trabajar allí a perder tiempo y a sentarse. Sino que realmente tienen que producir X cantidad de X productos y se pueden echar a lo mejor 2 o 3 días donde trabajan 24 horas los 3 días para darle durísimo y luego descansan 4 o 5 días.
Pues creo que ahí ya estamos hablando de una producción, ¿no? O sea, donde ellos Claro. tienen un objetivo. O sea, Efectivamente. tienen objetivos de producción. Meritocracia. Que es, pues no porque le están trabajando a alguien, ¿no? O sea, más bien como que ellos, o sea, les dicen como, güey, si quieres trabajar 24 horas durante 3 días y descansas 4, pues es tu pedo, mientras llegas a tus objetivos, ¿no? Que la meritocracia en esos países asiáticos es muy complicado debido a sus roles sociales, ¿no? Donde, pues muchos chinos quieren seguir trabajando hasta gran edad porque no se quieren jubilar. Por ejemplo, en Japón o en Corea del Sur, donde los pobres no se quieren jubilar porque no les alcanza, ¿no? Pero también esto... Aquí tampoco. En Ajá. México. Y en España dentro de poco tampoco. Y en México tampoco. Pero justamente ocupan ciertos puestos y no permiten a las juventudes entonces seguir creciendo y se quedan pues abajo, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que le pasa a los japoneses, ¿no? Ellos tienen un sistema económico empresarial que salió después de la Segunda Guerra Mundial y después los rescates económicos de Estados Unidos, que son los Keiretsu, el sistema Keiretsu, donde están las Zaibatsu, que son las empresas, que les funcionó muy bien. El problema es que la población de Japón envejece mucho y justamente los jóvenes no pueden adquirir buenos puestos porque los adultos no se pueden jubilar porque no les alcanza, entonces quedan en un estancamiento, ¿no? Donde pues, los japoneses pues, ya no pueden crecer más por más que le echen ganas porque los adultos no se jubilan. ¿Por qué? Porque ya no tienen pensiones. Entonces sí, es un sistema que está a punto de explotar, es una burbuja económica que ellos tienen, ¿no? Entonces, creo que ahorita, o sea, la economía, hay burbujas económicas por todos lados. Creo que no existe una economía fija y fuerte. O sea, a los chinos les va a explotar el tema social un día. A nosotros, un día va a explotar el tema inmobiliario. A Estados Unidos le va a explotar el tema de la deuda, ¿no? Que pues deben muchísimo dinero, quién sabe a quién. O sea, ¿quién le debe a Estados Unidos? Y para comprar Groenlandia, más van a imprimir, o sea que... Sí, exactamente. Más Entonces, inflación. justo creo que, bueno, de hecho tenemos un podcast ahí en nuestro podcast, un capítulo donde invitamos a Economía para Todos y ahí explican muy bien, o sea, es un podcast que habla de las mayores crisis financieras de todo del mundo actual y habla justamente de eso, de todas las burbujas financieras que están a punto de explotar, que nada más falta que algo pase. Que algo suceda para que explote y toda la economía global se vaya muy lejos, ¿no? Justamente antes de que quiebre algún país, yo creo que empiezan una guerra. Sí, y lo pudimos ver, por ejemplo, en la crisis europea, de la crisis europea económica, cuando surgieron los PIGS, ¿no? Que era Portugal, España, Irlanda, Grecia y ya, ¿no? Que decían que es que son las economías que no deberían de estar en la Unión Europea, ¿no? Porque no son lo suficientemente fuertes y todo surgió por Grecia. Porque mintieron en sus números y dijeron que tenían buena economía y ya pues toda la Unión Europea investigó y dijo es culpa de Grecia y toda la Unión Europea entró en crisis financiera por un país. Por eso dicen que Estados Unidos no atacó Irán. Pero ahí pasó algo realmente. Ahí fue que es que había algo en la Unión Europea y Grecia que realmente la Unión Europea quería implementar algo en Grecia y Grecia no quería. Le dijo no. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba en deuda hasta arriba. Sí. Y como debía un montón de dinero, dijo la Unión Europea, si tú no me haces caso, porque nos tiene a toda la Unión Europea amarrado por los huevos. Sí. Si tú no me haces caso, te corto el grifo. Si te corto el grifo, tú vas a quebrar. Va a entrar un default. Y boom, entró un default y valió madres. Sí, claro. No, y de hecho, por ejemplo, les digo que pues, Irán iba a ser atacada hace 15 días, ¿no? Y Estados Unidos dijo que no. ¿Por qué? Porque Donald Trump se reunió con Erdogan, que es el presidente de Turquía, y con el rey de Arabia Saudita, que no sé cómo se llama. Y Turquía y Arabia Saudita le dijeron, o sea, yo sé que te urge una guerra con Irán, porque pues tu amiguito ahí de Medio Oriente te dijo que lo tienes que hacer, pero te queremos advertir, si atacas Irán, el petróleo se va a ir a la ñonga, y si se va a la ñonga el petróleo, se va a la ñonga todo en la economía mundial. O sea, ten cuidado con lo que hagas. Y no atacaron, ¿no? Entonces creo que justo hay muchas cuestiones. Nuestra economía mundial es tan frágil, ¿no? Que cualquier cosita puede descompensarla totalmente. Sí. ¿No? Lo vimos con el COVID, ¿no? También. O sea, el COVID generó una crisis que todavía estamos sufriendo. Por ejemplo, en los carros. ¿Cómo ha crecido el precio de los carros de reventa? Porque todavía apenas las empresas se están recuperando justamente de la falta de producción, ¿no? Ahorita, hace 2 años todavía, si pedías un carro a la Mazda,
pedías un carro a la Toyota, te decían sí, pero un año de espera. Como, ¿por? Entonces, ¿para qué lo anuncias, no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a comprar en reventa y por la especulación, pues los de reventa ya están creciendo muchísimo. Y ahorita uno de mis primos que vive en Tennessee me está diciendo eso. Dice, es que ya no hay carros de 100,000 pesos. O sea, que no sean del 2005, ¿no? O sea, ¿por qué un carro de hace 10 años, 2016, te cuesta 300,000 varos, ¿no? O sea, igual que un BYD nuevo. No. Entonces, por eso mismo, ¿no? Porque justamente, pues, la especulación del mercado hizo que crecieran los carros de reventa. Entonces, yo creo que sí es bien interesante. Y a mí por eso me gusta mucho la geopolítica. Porque puedes analizar cómo ciertos movimientos afectan absolutamente todo, ¿no? Y por qué los países actúan como actúan dentro de ciertas áreas del mundo para tener un beneficio individual, ¿no? Y otra vez caemos en el individualismo, ¿no? Que creo que es el mayor cáncer de la humanidad. Oye, tengo curiosidad en saber qué opinas de Estados Unidos e Israel, de la unión que tienen. A ver, yo tengo al final mi... Es que yo por más que leo, tío, mientras más leo, más me di cuenta que estamos en una conspiración brutal y de verdad, o sea, esto no hay quien lo sostenga. Creo que hace muy buena amiga porque al final, Israel, ¿qué es lo que pasa? Tiene a Pegasus, tiene el chip que no sé muy bien lo que es, pero bueno, lo utilizan para hackear a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más amigas con Estados Unidos, pues más control tienen ellos de cualquier cosa. Al final, Estados Unidos, a través de la ONU, a través de un montón de organizaciones, ha sido como ha controlado muchos países, como decíamos al principio. ¿Qué crees que tienen entre ellos? ¿Y cuál es el objetivo que tienen ahora? Porque has dicho que iba a atacar Irán, porque al final se metió con Israel, pero al final creo que eso va a quedar libre, ¿no? Yo genuinamente ya cayendo en conspiraciones y según lo que está saliendo ahorita con la lista de cierto personaje, con todo lo que se ha salido, se puede ver que básicamente pues ya Israel es el puppet master, ¿no? Yo creo que ahorita Estados Unidos es el chivo expiatorio, genuinamente. ¿Por qué? Muchas y lo podemos ver con muchas guerras que ha estado ahorita en, ¿cómo se llama? En el Medio Oriente. Podemos ver que todo ha sido a favor de Israel. O sea, la caída del régimen al-Assad en Siria benefició a Israel. La caída de Hamas en Palestina beneficia a Israel. La decadencia del Hezbollah en Líbano beneficia a Israel, ¿no? La caída de muchos regímenes del norte de África con las primaveras árabes que empezaron en el 2011 beneficiaron a Israel. Estamos hablando de Muammar Gaddafi en Libia. Estamos hablando del no me acuerdo cómo se llama, el exdictador de Egipto. No, todo eso ha beneficiado mucho a Israel. Entonces yo creo que genuinamente ahorita el Puppet Master viene de allá, por todo lo que saben, ¿no? Porque pues ya con estos documentos que han salido, pues dice que básicamente pues este cuate, el mismo diablo que hacía sus cosas terribles en su isla, pues era un agente que se utilizaba para poder sobornar y poder hacer absolutamente lo que ellos quisieran. Actualmente Israel está teniendo muchas derrotas geopolíticas. Entonces yo creo que le urge lo Irán. ¿Por qué? No sé si sepan, pero ahorita hay un genocidio en Sudán. Que justamente por el oro. Sudán es uno de los países con más oro del mundo, históricamente. El oro se lo venden a los Emiratos Árabes. Y los Emiratos Árabes comercian con Israel. Y ahorita la RFS, que es las Fuerzas de Acción Rápida, que son los que están cometiendo el genocidio a favor de los Emiratos Árabes y a favor de Israel, están siendo derrotados. En Yemen, los Emiratos Árabes, que también ahorita hay una guerra civil en Yemen, que están peleando tres facciones, principalmente, que son los hutíes, el ejército yemení, bueno, el gobierno yemení y otra que no me acuerdo cómo se llama, que está apoyado por los Emiratos y también por Israel, ya fueron derrotados también. Y ahorita en Somalia, pues no sé si escucharon que estaban atacando los barquitos israelíes, los hutíes, a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Bueno, pues para poder erradicar esos ataques, se reconoce un país que no tiene menos de un mes, reconoció Israel un nuevo país que se llama Somalilandia, que es la mitad del territorio somalí. Es un estado de reconocimiento limitado que únicamente ha sido reconocido por Israel. Y quedaron con los somalilandios, no sé cómo se les llama. Somalilandeses, de mandar a los palestinos que habitan en Gaza.
que los iban a recibir cuando los expulsen de Gaza. Entonces, pero ahorita pues tanto Arabia Saudita como Turquía están hablando de poner bases militares en Somalilandia a favor del gobierno somalí para poder evitar que suceda ese tipo de cosas. Entonces, Israel ha tenido derrotas estratégicas, no directas, o sea, son indirectas totalmente. Y aquí puedes ver cómo es todo un juego, ¿no? Sí, Es un juego, parece Age of Empires, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita. Entonces yo creo que a Israel le urge una victoria con Irán, porque Irán es el último bastión enemigo que existe en Medio Oriente. Ya cayó Bashar al-Assad, ya Hezbollah fue derrotado, ya Hamas fue derrotado, ya Muammar Gaddafi fue derrotado, nada más queda el Ayatollah. Y es el último que le hace falta y sabe que ellos no pueden pelear directamente porque no van a ganar. O sea, Irán es un país gigantesco y es muy poderoso. Controla mucho petróleo. No tiene armas nucleares, pero casi las tiene. Y dicen que sí tiene, que las tienen ahí escondidas, ¿no? Entonces, y una guerra nuclear no es opción. O sea, Israel tiene 400 armas nucleares estimadas. Bueno, tiene, ¿no? Entonces, Sí. pero pues el que arroje la primera bomba nuclear va a ser el malo. Entonces necesita que Estados Unidos ataque a Irán. Necesitan la destrucción del Ayatollah, que no me voy a meter en cosas. Todos sabemos que es terrible lo que hace ese cuate ahí, pero finalmente, pues, es la población iraní la que tiene que decidir sacar el gobierno local, no los juegos geopolíticos. Entonces, yo por eso pienso que, pues, justamente le hace falta eso. Y por eso están presionando mucho y existe este chismecito y esta teoría conspiranoica que están saliendo todos estos documentos para generar más presión y decirle a Donald Trump, tienes que actuar porque si no te sacamos más cosas. A ti y a todos tus amigos. Qué interesante todo, ¿eh? Sí, La verdad, tío. No, parece, o sea... House of Cards. Parece House of Cards, o sea... Pero por eso es tan complicado de entender, porque tienes que entender muchas cosas para poder entender. Al final, y tú te llevas a la derecha, a la izquierda y cómo Sí, claro. tu país se ve afectado en y esto. Y cómo todos están coludidos finalmente, ¿no? Todos están afectados. Entonces se me hace muy interesante. Y ahí mi depresión total. Así como dices de dicho, la ignorancia es felicidad. Pero pues bueno, alguien lo tiene que leer. Pero es súper curioso además que toda esa zona que al final es la zona del creciente fértil, que al final es donde en teoría se originó la vida, que está en la Biblia, Claro. que ahí empezó Adán y Eva, la tierra prometida y demás, y encima lo retrasada que está en el mundo, ¿no? La civilización, ¿no? De tantas Sí. guerras que ha habido ahí. Claro, ¿no? Y no por nada Mackinder, un analista geopolítico, decía que esa es la Heartland, ¿no? La tierra del corazón, con la teoría de la Lebensraum. Que decía Mackinder que el que domine Medio Oriente y domine Siberia domina el mundo, ¿no? Justamente, pues por eso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Adolfito quiso atacar la Unión Soviética porque sabía que necesitaba dominar la Unión Soviética para después poder dominar Medio Oriente y con eso dominar el mundo. Entonces, es histórico y es de análisis geopolítico bajo las teorías, ¿no? La teoría de la Lebensraum habla de eso. Pues es un lugar tan estratégico donde las civilizaciones nacieron, donde actualmente se siguen peleando guerras después de tantos miles de años, ¿no? Donde en temas religiosos de las religiones abrámicas es un lugar sumamente importante tanto para los cristianos, católicos, judíos, musulmanes, ¿no? Y sigue siendo tan importante. Y algo que me dice mi papá y nunca lo había pensado, lo sorprendente es cómo ha sobrevivido la gente, ¿no? O sea, creo que eso es algo digno de sorpresa. Cómo a pesar de tanto, la gente sigue viviendo ahí, quiere seguir viviendo ahí y defiende sus propios ideales, ¿no? A pesar de todo. Porque pues también allá no solamente son árabes y judíos, ¿no? Son miles de etnias que existen y que han convivido durante miles de años y que simplemente por los juegos de los más poderosos siguen sufriendo.